Buenos días, mi nombre es Ricardo Valentín de la Rosa. Yo soy el avicultor del proyecto de recuperación de la cotorra en cautiverio en el aviario de Río Abajo. La idea de este seminario es familiarizar a las personas con los trabajos que hacemos en el aviario, en particular la forma en que se entrelaza el trabajo de reproducción en cautiverio con los aspectos de conservación de la especie. Próxima diapositiva. ¿Qué es un aviario? La definición más básica de un aviario es que puede ser una jaula, una serie de estructuras, pero todas diseñadas para albergar aves. Puede ser algo tan sencillo como una jaulita. Mucha gente tiene jaulas en sus casas, o una estructura enorme como algunos aviarios que están en facilidades abiertas al público para entretenimiento. Hay muchos tipos de aviarios. El más común son las jaulas que la gente tiene en sus casas para colecciones pequeñas de aves, gente que tiene finches, lovebird, periquitos, pero hay aviarios enormes, algunos como los que están localizados en ciudades que tienen colecciones zoológicas, están dedicados a la educación. Otros, como los de los zoológicos, pues meramente a la exhibición, pero también hay aviarios dedicados a la reproducción en cautiverio para la venta, para la conservación, incluso hay aviarios para producción industrial. El aviario José Luis Vivaldi en el bosque de Río Abajo y el aviario Iguaca en el Yunque son los aviarios dedicados a la reproducción en cautiverio de la cotorra de Puerto Rico en particular. Próxima diapositiva. Este aviario de exhibición que se encuentra en Tenerife, en Islas Canarias, su función principal es que la gente pueda ver las aves. Por eso ven que es una estructura muy abierta, es bastante alta, no tiene hojas en su interior, para permitir que el público pueda ver claramente las aves. Aquí no va a ocurrir reproducción en cautiverio, más bien es un propósito de entretenimiento y educación. Próxima diapositiva, por favor. No todos los aviarios son iguales porque hay 8.000 especies de aves. En particular, las cotorras son más de 300 especies que tienen estilos de vida muy distintos. Por eso hay que tomar en cuenta en el diseño del aviario, el diseño de las jaulas. Por ejemplo, un perico arcoíris de Australia tiene necesidades muy distintas a una cotorra aguileña de Nueva Guinea. Como ustedes pueden ver en la ilustración, son pájaros de tamaños muy diferentes, de formas diferentes y se alimentan diferentes. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta en el momento de diseñar un aviario para mantener cada especie de cotorra. Próxima diapositiva, por favor. Aquí pueden ver un aviario diseñado para ser similar al hábitat nativo de estas cotorras. Como ustedes ven, tiene un espacio bastante grande para vuelo, tiene árboles, cactuses, en parte de exhibición, pero también la idea es proveer a las aves una experiencia similar a la que tendrían si estuvieran en su hábitat nativo. Próxima. Algunos aviarios de exhibición, como este aviario en Loro Parque, son descomunalmente grandes. Este aviario en Loro Parque uno puede entrar en su interior, tiene escaleras, balcones
y un bosque completo con dosel y todo, para que uno pueda ver las aves en un ambiente similar al que ellas experimentarían en su estado salvaje. Próxima, por favor. El resto de la presentación tiene su enfoque en la cotorra de Puerto Rico, Amazona vittata. Lo que ven en la foto es un macho de la especie. Ya en otros webinars se han discutido las características básicas de la especie, así que no entraré en esos detalles, pero este será el foco del resto de la presentación. Próxima. La pregunta más básica siempre es: ¿por qué se hicieron aviarios para la cotorra? En general, en conservación, hacer un aviario es una medida de último recurso. Casi siempre se trata de proteger el hábitat para que la especie mejore por sí misma. Pero en el caso de la cotorra de Puerto Rico, en los años 60 y 70 hubo un colapso catastrófico de la especie y se redujo a niveles tan bajos que básicamente no era capaz de sostenerse a sí misma y se temía que su extinción era inminente. Por eso se comenzó con el primer aviario en el bosque del Yunque. Actualmente los aviarios que están en el bosque de Río Abajo, el aviario Vivaldi y el aviario Iguaca del Yunque, ambos cumplen varias funciones, pero todas estas funciones están atadas a la supervivencia de la población salvaje. Próxima diapositiva. ¿Cuál es la misión esencial de un aviario dedicado a la conservación? La fundamental es mantener una población en cautiverio que sirva de reserva por si la población silvestre es afectada por una catástrofe natural. Aquí en el Caribe, la catástrofe natural por excelencia son los huracanes. Desde un punto de vista más científico, es mantener una representación de la variabilidad genética de la especie. ¿Por qué? Porque si no mantenemos una representación amplia de la genética de la especie, podemos sufrir depresión por endogamia, o sea que los pájaros que aún queden en estado salvaje y en cautiverio estén tan emparentados unos con otros que su capacidad de reproducirse sea afectada. Otra de las razones que es muy vigente para nosotros, que ahora estamos pasando por una pandemia, es tener una reserva de aves en caso de que una enfermedad diezme a la población silvestre. Para darles un ejemplo particularmente dramático, en la nación de Kazajstán, en cuestión de 10 días, murieron 200.000 antílopes saiga, prácticamente 2/3 de la especie, por un evento en que enfermaron y murieron en ese periodo tan corto por una bacteria endógena que fue estimulada por un cambio ambiental, un cambio en el clima. Afortunadamente hay otras poblaciones fuera de esa área, pero fue un shock muy grande que murieran tantos animales en tan corto tiempo. Finalmente, la función del aviario es apoyar las poblaciones silvestres con huevos, polluelos y adultos que serán liberados. Los huevos se colocan en nidos silvestres, los polluelos también se colocan en nidos silvestres y los adultos pues se liberan cada cierto tiempo para que formen parte de la población salvaje. Próxima diapositiva. ¿Cuáles son nuestras operaciones fundamentales? La primera, esencial, la que es la base de todo el trabajo del aviario, es la supervivencia de todas las etapas del ciclo de vida de las aves. Desde huevo recién puesto,
polluelo, volantón, adulto, adulto reproductor, adulto geriátrico. Y quiero aclarar esto de adulto geriátrico. Estas cotorras son capaces de vivir por décadas. La cotorra que más tiempo ha vivido se llamaba Rudy. Y Rudy murió probablemente de 45 a 48 años. Esto significa que nosotros, aunque tenemos que mantener vivas a cotorras pues, que están en muy buena condición física, también tenemos que trabajar con pájaros que están viejitos ya no se reproducen, son un poco más frágiles, que necesitan un cuidado más específico. Otra cosa fundamental es la dieta. Para estar saludables y en buen plumaje, estas aves necesitan una dieta nutritiva y variada. El asunto de la variedad es importante porque se aburren si comen lo mismo y eso puede traernos otros problemas asociados a que no coman la comida como se debe o que escojan ciertas partes de la comida. Nosotros observamos las aves porque esto es fundamental para mantenerlas en buena salud. Y cuando una cotorra muere, la cotorra se envía a los Estados Unidos donde se hacen necropsia y análisis para encontrar si murió por virus, bacteria o alguna otra razón relacionada al cautiverio. El cuidado veterinario en el bosque de río abajo en particular es principalmente preventivo. También desparasitamos las aves y se hacen una variedad de intervenciones quirúrgicas para casos específicos en las aves. Finalmente, otro trabajo fundamental es preparar las aves cautivas que van a ser liberadas para enfrentar la vida silvestre. Este entrenamiento puede durar meses, porque mientras en mejor condición física estén las aves, más grandes sus posibilidades de sobrevivir en estado salvaje. Próxima, por favor. Las jaulas son un elemento fundamental en el aviario. En nuestro aviario tenemos más de 10 tipos distintos de jaulas. Y movemos las jaulas de un lado a otro y movemos las aves dependiendo de la edad del ave, sus necesidades. Estas jaulas que ustedes ven en esta diapositiva se utilizan durante la temporada de huracán para tener a las aves cerca del edificio donde se les refugia en caso de una tormenta tropical y un huracán. ¿Por qué se hace esto? Porque en el aviario de río abajo las jaulas están dispersas por el bosque y removerlas de las jaulas toma bastante tiempo. Así que si las cotorras están en estas jaulas, nosotros las capturamos y las pasamos al cuarto de huracán en un tiempo relativamente corto. Pero tenemos otros tipos de jaulas que verán a continuación. Próxima. Algunas de nuestras jaulas son enormes. En la diapositiva ven la jaula de liberación. Los compañeros están trabajando en la puerta de la jaula de liberación. La jaula de liberación se compone de 3 módulos de 20 pies, de 20 pies de alto que pueden funcionar independientemente o en conjunto para tener las aves. En estos módulos nosotros la entrenamos, que como van a ver más adelante, básicamente el entrenamiento es obligarlas a que vuelen con unos sedazos como de 15 pies de alto para que desarrollen los músculos pectorales necesarios para volar en estado salvaje. Estas jaulas les caen ramas, hay muchísimas cosas que les pueden pasar, así que requieren cuidado y reparación constante. Próxima diapositiva.
Aquí pueden ver al fondo, detrás de John Piel, el compañero que está trabajando con la puerta, una jaula de reproducción con un nido instalado. Y también pueden ver a Brian en la jaula de atrás, ponderando lo que es estar en estado de cautiverio. Estas jaulas todos los años tienen que ser examinadas de arriba a abajo, reparadas, analizadas, porque durante la temporada de reproducción nosotros no entramos en las áreas donde están las cotorras reproduciéndose, porque se ha encontrado que es mejor dejarlas lo más tranquilas posible y que el contacto con humanos sea el mínimo. Próxima diapositiva. Una de las cosas que hace muy especial al aviario de Río Abajo es que las jaulas están en el bosque, no están en una estructura como tal. Cada jaula está en un área boscosa rodeada de vegetación. Ellas pueden ver el sol, si llueve pueden mojarse en la lluvia, pero sobre todo el contacto humano es reducido al mínimo y a horas muy específicas. Es muy interesante porque las aves ya se conocen las rutinas. Por ejemplo, si yo me aparezco en una de las áreas de reproducción fuera de las horas permitidas, los muchachos lo saben porque las cotorras empiezan a gritar. Próxima diapositiva. Nosotros cada año liberamos cotorras al estado salvaje. Para las cotorras que nosotros liberamos, las cotorras silvestres y también las que se han criado cerca del aviario, las jaulas son un detalle más del entorno. Y acuérdense, las cotorras en cautiverio son los padres y hermanos de muchas de las cotorras liberadas. Así que no es raro que las cotorras liberadas vengan al aviario a visitar a sus familiares que aún viven en cautiverio. Las parejas reproductoras en cautiverio pues jamás son liberadas porque son muy valiosas, son pájaros que han sido seleccionados por su valor genético, pero sus hijos sí son liberados. Próxima diapositiva. Aquí pueden ver una intervención quirúrgica. Esta es la reparación de la pared abdominal de una cotorra que desarrolló una hernia, quizás por un golpe que recibió en esa parte del cuerpo. Este tipo de intervención es relativamente común y nosotros desparasitamos las cotorras. Todos los años se le hace un análisis médico y se hacen pruebas para enfermedades de transmisión en la naturaleza. De cierta forma, las cotorras en Río Abajo son bastante saludables y la mayor parte de nuestro trabajo se compone de prevención. Próxima diapositiva. La dieta en cautiverio es muy importante porque las aves deben de estar en su mejor condición si queremos que se reproduzcan y que eventualmente sus hijos sean liberados. En ese plato que ven hay una combinación de comida en pellets y semillas. La comida en pellets es la base de la alimentación en el aviario porque es la forma por la cual introducimos minerales, vitaminas y otros nutrientes. Pero no se da una dieta sola. Nosotros añadimos vegetales, frutas, que son importantes, introduciendo micronutrientes y vitaminas que son solubles en grasa. Porque este detalle en particular de las vitaminas solubles en grasa, porque los alimentos preparados para evitar que se pongan rancios, muchas veces le extraen la grasa lo más posible. Y usted decía que las aves tengan
acceso a grasas, lípidos, en particular aquellos que contienen los ácidos grasos omega 3. Además, las cotorras se aburren de comer lo mismo y nosotros tratamos de variar su alimentación para estimularlas a comer. De eso hablaremos en las próximas diapositivas. Próxima diapositiva, por favor. En adición a la comida en pedes y las frutas, el personal se dirige al bosque y trae frutas para las cotorras. A ellas les encanta cuando hacemos eso. Lo que ven en la foto es una inflorescencia de la palma de sierra, Prestonea montana, pero también le damos de la palma real, camasey, copey. Las cotorras pueden comer más de 40 tipos de semilla, fruta y hojas. Son generalistas. Pero no solamente está el aspecto de la comida que le traemos del bosque, el hecho de ellas tener que manipular la semilla, la fruta para comerla, es importante para su entretenimiento en cautiverio y llenar sus necesidades psicológicas de la manipulación del alimento, que es lo que harían en estado silvestre. Próxima diapositiva. Aquí pueden ver unas cotorras comiendo frutas de camasey. Estas son otras de las que les dan. Próxima diapositiva. Les damos en cautiverio frutas de guayaba. Y cuando ellas salen a estado silvestre, inmediatamente las reconocen y las consumen y les encanta. Próxima diapositiva. Durante muchos años la población en cautiverio de la cotorra puertorriqueña era muy pequeña. Así que para aumentar la producción usábamos cotorras dominicanas como nodriza. ¿Cómo es esto de nodriza? Pues la cotorra dominicana se ponía a reproducirse simultáneamente a la cotorra puertorriqueña y la primera camada de huevos de la cotorra puertorriqueña se pasaba a la cotorra pareja dominicana. Las cotorras dominicanas criaban esos polluelos como sus propios hijos y las cotorras puertorriqueñas volvían a poner huevos y se permitían que ellas criaran esa segunda camada. Próxima diapositiva, por favor. Estas son dos cotorras dominicanas en una jaula de reproducción. Noten que sobre la jaula hay un par de cotorras puertorriqueñas liberadas. Las cotorras salvajes en ocasiones visitan el aviario y pues pisan las jaulas, interaccionan con los pájaros en cautiverio, que yo personalmente creo que es muy bueno porque es muy estimulante para ellas defender el territorio. Próxima diapositiva. Nosotros tenemos las cotorras juntas en una jaula de vuelo y permitimos que se emparejen naturalmente. Este emparejamiento, cada emparejamiento es evaluado para ver si es genéticamente viable, pero de eso hablaré en un momento. Esas cotorras se extraen y se ponen en una jaula de reproducción. Próxima diapositiva. La jaula que ve al fondo es una jaula de reproducción. Le ponemos un nido y yo cotejo ese nido, ese soy yo en la escalera, y examino los huevos y hago anotaciones y observaciones. Pueden ver a John Pierre tomando datos. Próxima, por favor. Ese John Pierre, la toma de datos es extremadamente importante. Es una de nuestras funciones centrales porque esos datos nosotros los usamos para tomar decisiones, para compartir nuestras evaluaciones con nuestros superiores y eventualmente algunos de ellos se publican
para que el resto de la humanidad y otras personas que tienen programas de reproducción puedan comparar los datos y ver qué de lo que nosotros hacemos es relevante para sus proyectos. Próxima diapositiva. Este es el nido que usamos en cautiverio. Las partes traseras están hechas de PVC, la parte del frente es de madera, porque permite a la cotorra roer la boca del nido, lo cual es muy importante para estimular la ovulación y la reproducción. ¿Por qué usamos un nido de PVC? Aunque inicialmente son muy costosos, se pueden volver a usar y con eso amortizamos el costo bastante bien. Son fáciles de esterilizar y no pesan mucho. Próxima diapositiva. Las cotorras anidan en el fondo. Nosotros le damos unos pedazos de madera para que ellos puedan morderlo y romperlo para estimular la reproducción en las hembras, la ovulación, la unión de la pareja. Yo también añado material de nido adicional hasta que haya una capa bastante suavecita, de forma que los huevos no estén sobre la superficie dura del fondo. Próxima diapositiva. Cada huevo recibe un número de identificación y una letra que implica el nido de donde viene. Esto sirve para identificarlo, para poder distinguir el orden en que fueron puestos. Los huevos se cotejan para fertilidad. Un huevo se puede quedar en un nido, ir a una incubadora o moverse a otro nido. Próxima diapositiva. Esta es una de nuestras incubadoras. Si por alguna razón nosotros consideramos que es importante mantener un huevo en la incubadora, pues yo puedo darle a la hembra un huevo falso que tiene un peso y forma similar a un huevo de la cotorra y llevo al huevo a la incubadora. La incubadora replica las condiciones de humedad y temperatura ideales para la incubación y el huevo permanece ahí en lo que se devuelve al nido o se envía a estado silvestre. Próxima diapositiva. Estos son polluelos que están siendo cuidados por el personal. Como ustedes ven, están en unas copitas para que no se muevan mucho. El pollito que ven a la derecha es pequeñito y esta es la etapa en que ocurre la mayor parte de la mortalidad. En la primera semana, primeras 2 semanas, los pollitos son bastante frágiles, así que requiere bastante cuidado para mantenerlos vivos. Generalmente nosotros solo los sacamos de los nidos si es necesario hacer una intervención para salvar la vida del pollito. Próxima diapositiva. Este es un polluelo de 2 semanas. Quiero que observen que el polluelo tiene en los pies 2 bandas. Esto significa que es un polluelo de estado salvaje. En cautiverio solamente tiene una banda en la pata derecha. Estas bandas en adición son bandas cerradas. ¿Qué implica esto? Que la banda se puso cuando el pollito todavía tenía el pie chiquitito, lo que significa que nació en estado salvaje, en cautiverio. Para pájaros ya adultos que hay que ponerle banda, usamos unas bandas abiertas. Estas bandas contienen unos números de identificación que identificará la cotorra por el resto de su vida. Próxima diapositiva. Estos ya son pollitos de mayor edad, están cubiertos de plumón. El plumón gris son unas plumas especiales que ayudan al pollito a mantener
su temperatura corporal. El pollito de centro está profundamente dormido. El otro pues ya está alerta. Ambos pollitos están en el proceso de emplumar. Próxima diapositiva. Estos son dos polluelos con el plumaje completo. Están a punto de abandonar el nido. Todavía le falta un poquito, pero ya están básicamente con todas las plumas que necesitan para volar. Próxima diapositiva. En ocasiones tenemos que criar pollos en cautiverio, los ponemos en unas cajitas como esa. Ahí pueden ver un polluelo de cotorra puertorriqueña al fondo y un polluelo de cotorra dominicana al frente. La diferencia más obvia es que las cotorras dominicanas tienen la frente blanca. Próxima diapositiva, por favor. Aquí pueden ver un volantón. Cuando yo me refiero a volantón, es una cotorrita bebé que todavía está bajo el cuidado de sus padres. Son muy fáciles de identificar porque el ojo, a diferencia de los adultos, es totalmente negro. Próxima diapositiva, por favor. Una vez que los volantones se separan de sus padres, se colocan en una jaula grupal. En esta jaula grupal permanecerán por años hasta que formen una pareja y el ciclo vuelva a comenzar. Próxima diapositiva. El pedigrí. En el pasado nosotros usábamos papeles como estos que eran sumamente complejos para trazar la genealogía de las cotorras y decidir qué cotorra podía emparejarse con qué cotorra para evitar la endogamia, evitar que se cruzaran pájaros que estaban emparentados muy de cerca unos con otros. Ahora, gracias al trabajo del zoológico de Lincoln Park, que ha hecho un trabajo extraordinario, magnífico, todos estos datos se encuentran en una base de un programa que se llama PopLink, y si nosotros deseamos saber la deseabilidad de emparejar dos pájaros en particular, solamente que tenemos que preguntarle al programa dándole los números de banda de los pájaros, y el programa nos da un número que nos indica la deseabilidad o la no deseabilidad de emparejar esas dos cotorras. Próxima diapositiva. Antes de liberar, nosotros pasamos meses cultivando la condición física de las cotorras en las jaulas de liberación. El entrenamiento consiste en sesiones por las cuales las perseguimos con unas redes de 15 pies por la jaula para obligarlas a volar hasta que satisfacen ciertos criterios. Pueden volar continuamente por 5 minutos, por 8 minutos. A las cotorras se le hace un examen médico, se le hace una evaluación de plumaje. Si ven, tengo una careta de tigre, pero fue por añadir un detalle jocoso a la foto. Próxima diapositiva, por favor. Antes de liberar las cotorras, se le coloca un radiotransmisor. Ahí pueden ver a Tania Martínez, a Alberto Álvarez y Brian Ramos. El bosque de Río Abajo tiene una topografía extremadamente accidentada y no es fácil seguir las aves. Los radiotransmisores nos permiten localizar dónde están las aves, aún en la vegetación más espesa.
Ese es un trabajo extraordinario que hacen nuestros jóvenes siguiendo las aves en el bosque, porque eso produce observaciones y datos que son de un valor extraordinario, no solo para nuestro programa, sino para programas en todo el mundo que desean también hacer programas de liberación. Próxima diapositiva. Una de las cosas que hacemos en el aviario es suplementar la alimentación de las cotorras salvajes. La suplementación tiene una función muy particular porque queremos que cuando nosotros liberamos cotorras del aviario, la bandada salvaje esté cerca para que las cotorras que liberamos rápidamente se unan a la bandada y estén protegidas por la bandada, porque la bandada es una forma muy efectiva de protegerse de los depredadores. Pero esta técnica fue extremadamente valiosa justo después del huracán María, cuando el huracán había prácticamente arrancado todos los árboles, hojas, frutos, flores. Había poca comida en el bosque y los comederos nos permitieron suplementar la alimentación de las cotorras salvajes. Próxima diapositiva. Con esto termina mi presentación. Si tienen algunas preguntas, pues estoy disponible para contestarlas. Sí, Ricardo, hay varias preguntas que te voy a estar, que han dejado las personas que nos están acompañando. La primera pregunta es, ¿cuántas cotorras pueden estar como máximo dentro de las jaulas? Es muy variable porque nosotros tenemos más de 20 tipos distintos de jaulas y las jaulas responden a distintas necesidades. Por ejemplo, una jaula de reproducción de 4x4 por 8 pies, generalmente está la pareja y sus hijos, y esas jaulas tienen un máximo de 5 pájaros. Muy raro que tengan una cantidad mayor. Una jaula de vuelo puede tener 20, 30 pájaros, y en ocasiones, por ejemplo, la jaula de liberación, que es una jaula enorme, ha llegado a tener hasta 45 pájaros, pero eso es excepcional. Así que la contestación sería, la mayor parte de nuestras jaulas solamente tienen de 2 a 5 pájaros, pero jaulas de más talla y de otras funciones pueden tener decenas de pájaros. Ok, la próxima pregunta es, ¿cómo se identifican las jaulas? ¿Por nombre o número? Las jaulas se identifican por ambas cosas. Algunas jaulas tienen letras, por ejemplo, la jaula O, la jaula AO, otras por letras y números. La jaula H, H1, H2. El aviario lleva casi 30 años operando y se han cambiado la nomenclatura de la jaula, así que puede ser un poquito confuso porque nosotros cambiamos en ocasiones las jaulas de lugar. Y en área 3 la primera jaula es la jaula T, pero antes era la A. Todo esto es conservado en unos mapas que nosotros consultamos y ponemos al día cada año para que, si es necesario buscar los datos, haya un mapa de la configuración de la jaula en cada año en específico, pero en las jaulas pequeñas puede cambiar de año en año. En las jaulas de vuelo, las muy grandes, es fijo. Jaula de vuelo 1, jaula de vuelo 2, liberación y bonding. Ok, entonces nos preguntan que cuál tú entiendes es el aspecto que más influye para que una pareja tenga éxito en la reproducción en cautiverio. Yo creo que el aspecto que más influye
es lo que ya Brian Ramos discutió en la presentación anterior. El trabajo que nosotros hacemos para que la pareja sea compatible, las observaciones, el ambiente en que las colocamos, el estímulo social, esa es la clave. Una vez que tú consigues que una pareja sea compatible, y hay muchas técnicas, pero tomaría bastante rato explicarlas para que tú lograr que la pareja que es genéticamente correcta se junte. Las cotorras son monógamas y una buena pareja puede estar 20, 30 años juntas sin darte problemas. Me parece que ya lo habías contestado, pero cada pareja en la jaula, ¿puede haber una pareja o más de una pareja? No, solamente una pareja por jaula. No, las cotorras puertorriqueñas son extremadamente territoriales, así que una vez que se forma la pareja, le damos su jaula en específico. Sin embargo, hay que aclarar, en la jaula de vuelo pueden haber varias parejas, pero en ese caso no pueden haber nidos, pues se van a poner a pelear. Nosotros lo que preferimos es, una vez que se forma una pareja, sacarla de la jaula comunitaria para evitar conflicto. Ok, nos preguntan también que cuál es la enfermedad más complicada que hayan encontrado en alguna de las cotorras. Wow. La enfermedad más complicada, tendría que hacer un seminario aparte para explicarla, pero puedo dar una explicación muy corta. En el 2001, una de nuestras cotorras dominicanas murió, la enviamos a necropsia y la necropsia pues dejó estupefactos a los veterinarios, porque básicamente lo que había ocurrido es que el sistema inmunológico de la cotorra, por alguna razón desconocida, había empezado a atacar el sistema nervioso. Y la cotorra había perdido control muscular, una enfermedad inexplicable, muy extraña, similar a algunos virus equinos. Y eso pues estuvimos años tratando de detectar cómo eso había surgido, cómo había aparecido en el aviario. Jamás volvió a aparecer. Se gastó una cantidad inmensa de dinero haciendo pruebas veterinarias, pero esa, en fin, ha sido la enfermedad más extraña con la que hemos tenido que tratar. Nos preguntan también que cómo están trabajando ahora durante este periodo de pandemia. Normalmente, si algo le puedo decir de personal del aviario y del personal de campo, es que es gente extraordinaria. Aquí no hay sismos, no hay huracanes, no hay pandemias que detenga al aviario. Los compañeros son extremadamente sacrificados y fieles a su trabajo. Así que el trabajo ha seguido dentro de las limitaciones que impone la pandemia, pero no se ha interrumpido. Ok, nos preguntan que cómo se determina el valor genético, si es por análisis genético o por sus relaciones familiares y características visibles. La endogamia se ha determinado de dos formas, básicamente. La que nosotros usamos es porque nosotros conocemos los pájaros fundadores. Los primeros pájaros en los años 70 que fueron capturados y traídos al aviario para establecer la población salvaje. La descendencia de esos pájaros es lo que se ha usado para determinar el pedigrí. Actualmente se está trabajando en otros métodos genéticos cualitativos que son mucho más específicos, que nos dirían exactamente cómo están relacionadas las aves. Y cuando yo digo exactamente, el problema que tienen todos estos programas
es que las cotorras fundadoras, las que fueron capturadas en los años 60 y 70, nosotros no sabemos cómo estaban relacionadas entre sí. Y eso pues nos impone ciertas limitaciones a nuestro análisis, pero después de tantos años ya nosotros tenemos una buena idea cuál es la relación entre cada pájaro por todas estas décadas de información que tenemos en archivo. Nos preguntan si utilizan el mismo método de crianza y reproducción que en el aviario en el Yunque, que en el Iguaca. No hay diferencia. Bueno, sí hay una diferencia que ellos tienen acceso a más tecnología que nosotros. Por ejemplo, cada nido tiene dos cámaras. Nosotros estamos más limitados en ese aspecto. Ok. Nos preguntan que si se sigue utilizando la cotorra dominicana como nodriza. No. Desafortunadamente tuvimos que abandonar eso porque tenemos unas limitaciones de espacio y ya la cantidad de cotorras puertorriqueñas que tenemos es más que suficiente para producir para las necesidades de nuestro aviario y del programa de liberación. Nos preguntan también sobre, en el momento del huracán María, ¿cuál fue el proceso para proteger las cotorras? El personal del aviario tiene una experiencia increíble. El asunto es que pues, ocurre siempre lejos del ojo público. Todos los años nosotros recogemos las cotorras y hacemos como una especie de mini simulacro. 3 días antes del huracán María ya las cotorras estaban en resguardo y el personal se estaba dedicando a proteger el aviario. Nosotros tenemos un edificio especial que protege las cotorras y les llena todas las necesidades que ellas pues necesitan, valga la redundancia, cuando están en ese edificio. Cuando pasó el huracán, Brian Ramos y yo nos quedamos con las cotorras, estuvimos varios días aislados, pero pues pudimos con el reto y las cotorras salieron bien. Ok, nos preguntan que cuál es el promedio de tiempo entre que nacen hasta que son liberadas y cuál es la sobrevivencia de las cotorras en estado salvaje. Es bien variable. Personalmente, yo creo que nosotros preferimos liberar cotorras jóvenes. Cotorras de más de 4 años es muy raro que sean liberadas, porque una vez que la cotorra pasa cierto tiempo en cautiverio, se acostumbra a vivir en cautiverio y eso no es lo que queremos. De hecho, en ocasiones se han escapado cotorras y lo único que yo tengo que hacer es abrir la jaula y regresan porque están acostumbradas. Así que nosotros preferimos liberar pájaros que todavía son jóvenes, tienen plasticidad y no han desarrollado ese apego al cautiverio. Nos preguntan que si una vez se liberan, ¿cuánto se alejan del aviario? Y si ustedes conocen cuánto puede volar en un día una cotorra, hasta la distancia, cuán lejos. Cuando nosotros liberamos las cotorras, la mayor parte de las cotorras en esos primeros días se quedan muy cerca del aviario. Y eso de cuánto tiempo puede volar una cotorra, cuánta distancia, no sé si yo soy la mejor persona para contestar esa pregunta porque mi trabajo es en cautiverio. Sin embargo, sé que una cotorra en cuestión de 2 horas ha volado como 11 millas. No sé si voló todo el tiempo sin detenerse. También me preguntaron sobre la supervivencia en estado salvaje. Ajá. Pues yo no trabajo con esos datos, pero sí puedo decir que ha sido sumamente variable. Algunos años sobreviven muchas cotorras, otros años mueren muchas.
es más bien una pregunta para la gente que trabaja con la población salvaje. Me preguntan por aquí que si se puede hacer un análisis filogenético para determinar la distancia o parentaje relativo. ¿Cuán cerca está un hermano, un primo de un ave en particular si no se encuentra en el árbol de parentaje existente? Bueno, la verdad es que eso solamente se podría hacer si tuviéramos los marcadores genéticos de un ave desconocida. Al momento, prácticamente todas nuestras cotorras están en la base de datos, así que es cuestión de conseguir el número de banda, porque eso ya se ha hecho. Pero si apareciera un ave desconocida, no es muy fácil hacerlo debido al hecho que la población inicial era muy pequeña. Acuérdense que esta especie llegó a 13 cotorras en estado salvaje, y aunque nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso por mantener la mayor representación genética posible, estas cotorras están muy emparentadas unas con otras. Nos preguntan que cómo se distingue el macho de la hembra. Por muchos años no se sabía cómo distinguir el macho de la hembra, y se usaban métodos de DNA y varios otros métodos para distinguirlo. Visualmente no es fácil. En pájaros inmaduros es imposible. En pájaros maduros bastante viejos, el ojo de la hembra es más oscuro, mientras que el ojo del macho es de un color amarillo brillante. Los machos de más de 5 años tienden a ser más cabezones que la hembra y un poco más grande la hembra. Pero en general son extremadamente similares. No es fácil visualmente a distancia distinguir un macho de una hembra. De hecho, es casi imposible. En el tema de los alimentos nos preguntan si ellas ingieren otras cosas que no sean frutas y semillas. Algo distinto a las frutas y semillas. Las cotorras son vegetarianas y si comen mucha proteína se le dañan los riñones. Así que ellas puede que agarren un gusanito o coman algún insecto, pero su preferencia es prácticamente hacia lo vegetariano. Es muy raro que coman otras cosas. Nos preguntan también que si hay algún esfuerzo o iniciativa fuera de Puerto Rico que apoye el programa de conservación de la cotorra, y que si ustedes tienen trabajos con alguna universidad fuera de Puerto Rico. Nosotros tenemos cooperaciones con algunas instituciones fuera de Puerto Rico, como el Lincoln Park Zoo y el Fondo Internacional de las Cotorras, pero nosotros estamos muy limitados por el aspecto que somos una agencia gubernamental y hay unos parámetros muy específicos, muy estrictos, que delimitan nuestra cooperación con otras actividades, otras agencias y otras, ¿cómo podríamos decir? Grupos. Nuestra mayor cooperación realmente es con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Bueno, Ricardo, esa fue nuestra última pregunta. Deseamos agradecer a todas las personas que se han mantenido con nosotros desde el inicio de este webinar. Les recordamos a todos que los 4 webinars van a estar en nuestro canal de YouTube, Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Agradecemos al avicultor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ricardo Valentín de la Rosa, por haber estado hoy aquí con nosotros. Te dejo, Ricardo, para que te despidas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Ha sido mi primer webinar. Ha sido una experiencia de lo más interesante. Espero que ahora sepan un poquito más sobre los aviarios,
porque nuestro trabajo realmente ocurre muy lejos de los ojos del público y fue muy bueno hablar de estas cosas con ustedes. Agradecidos a todos. Será hasta la próxima. Nos vemos, Ricardo. Gracias. Bye.